Sí, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. Como todos ustedes saben, tocamos temas de interés general en lo referente a la actividad de un distinguido profesional que tiene alguna actividad relevante en bien del país, en bien de la ciudad. En este caso es en bien de la ingeniería. Para esto estamos en las oficinas del ingeniero Gustavo Arbizu Lara. Muchas gracias, Gustavo, por recibirnos. Quien es ingeniero geólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Dirección de Empresas del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, mejor conocido como IPADE. Ha sido presidente de la Sociedad Geológica Mexicana y secretario general de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, eso en el periodo pasado. También actualmente es presidente de la Fundación Ciencias de la Tierra, que tiene como principal propósito becar económicamente a estudiantes de bajos recursos. Y ahorita está él como presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la UMAI, para el periodo del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2017. Ha participado en diversos congresos, convenciones. Dentro de sus actividades académicas ha participado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana y del Instituto Nacional de Administración Pública. Es autor de libros como Geología aplicada a la construcción de infraestructura y Geología ambiental. Ha desempeñado cargos de dirección tanto en la iniciativa privada como en la Comisión Federal de Electricidad, y ha obtenido diversos reconocimientos como mención especial de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, mención honorífica otorgada por el Instituto Nacional de Administración Pública, la medalla Adolfo López Mateos de Comisión Federal de Electricidad de 1998, y es académico titular de la Academia de Ingeniería y académico titular de la Academia Panamericana de Ingeniería desde el 2014. En México ha dirigido más de 80 estudios para diversas obras importantes, tanto para la Comisión Federal de Electricidad como Petróleos Mexicanos. Asimismo, ha tenido reconocimientos por haber participado en lo que se consideró el mejor proyecto de ingeniería en México 2007, otorgado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros por la empresa Pinnacle de California. También recibió un reconocimiento del gobierno federal por haber coordinado la restitución de las playas de Cancún y Playa del Carmen del estado de Quintana Roo. Asimismo, en noviembre del 2012 recibió también del presidente de la República un reconocimiento por su participación en los estudios de la central hidroeléctrica ingeniero Alfredo Elías Ayub, la IESCA. Muchas gracias, Gustavo, por concedernos estos minutos valiosos de tu tiempo y charlar sobre los temas geológicos, empezando por la Sociedad Geológica Mexicana, que presidiste desde 2007 al 2009. ¿Cómo está conformada esta sociedad y cuáles son sus objetivos? Mira, esta sociedad como sociedad es una de las más antiguas del país. Fue fundada en el año de 1904 y está integrada por geólogos de diferentes orientaciones. Me refiero a la parte petrolera, a la parte de geología aplicada, a la parte minera y a la parte del agua, entre otras. Y pues el propósito fundamental de la Sociedad Geológica es incrementar el acervo de conocimientos de los ingenieros del ramo a través de reuniones periódicas, mensuales, en donde se presentan temas de interés general para la comunidad y intercambiar puntos de vista en forma internacional a través de un congreso que celebran cada 2 años en diferentes instalaciones, tanto de la Ciudad de México como en el interior de la República. La idea principal de esta Sociedad Geológica Mexicana es vincular a los geólogos mexicanos con las demás profesiones del ramo de la ingeniería. Muy bien. Ahora, la geología en México, ¿cómo consideras que es el estado del arte de la geología en general y cuál es la interacción que tiene con las demás disciplinas de la ingeniería?
además de darnos algunos datos referentes a la composición geológica del país, o sea, qué características tiene en términos generales el país. Bueno, la geología como disciplina de la ingeniería tiene dos grandes tradiciones aquí en México. Por un lado, la parte petrolera. Nosotros somos un país petrolero. Entonces, los primeros geólogos se empezaron a formar en el año de 1938, un poquito después de la expropiación, unos meses después de la expropiación petrolera. Y estos geólogos fueron precursores importantes de el descubrimiento de yacimientos petroleros que a la fecha aún producen, como es la Faja de Oro y como es el campo petrolero de Cantarell. Pero también tiene una tradición minera. México es un país minero, a muchos años ha sido primer lugar en exportación de plata y uno de los primeros lugares en exportación de plomo, zinc, fierro. Es un gran productor de carbón, no el más productor, pero un gran productor de carbón. También se produce oro, de tal forma que todo el centro del país y el norte del país son zonas mineras en donde los geólogos han podido desarrollar sus habilidades y aprender de geólogos extranjeros que originalmente ocuparon los cargos de dirección para la exploración de los diferentes yacimientos. Actualmente la geología ha dado un giro importante, además de las dos disciplinas que te menciono, se ha posicionado de manera importante en la parte de infraestructura con la geología aplicada a la ingeniería civil. México es un país que su infraestructura ha venido creciendo de manera exponencial, tanto carreteras, túneles, puentes, presas, aeropuertos, puertos, y en todos esos hemos participado los geólogos mexicanos. Y finalmente, de algunos años para acá, quizá 10 o 15 años por acá, la geología ambiental ha tomado una relevancia absoluta en el interés social, no tanto de México, sino mundial. Desde el punto de vista geológico, pues nuestro país está conformado por la Sierra Madre Occidental en el Pacífico, que da origen a los yacimientos minerales más ricos que tenemos en México, las sierras centrales, la Sierra de Hidalgo, la Sierra de Puebla, la Sierra de Oaxaca, y por el lado del Golfo de México está la Sierra Madre Oriental, cuyas cordilleras empiezan en el estado de Hidalgo y terminan en el norte de Monterrey. Tenemos la faja, el eje volcánico que atraviesa desde Colima hasta por acá, hasta por Catemaco, que es el que ha dado origen a todos los volcanes, conos volcánicos que tenemos en esa región, como el volcán de Colima, el Pico de Orizaba, el Popo, el Ixta, el Nevado Toluca, por citar algunos. O sea, desde el punto de vista geológico, tenemos nosotros un terreno volcánico predominante, acompañado de un terreno de rocas sedimentarias, que son las productoras de los hidrocarburos en el país. Muy bien. Ahora, para cualquier obra civil, para cualquier obra de infraestructura, son muy importantes los estudios geológicos, mecánicas de suelos, todo lo que tiene que ver con las cimentaciones para las grandes presas, cómo se incrustan, etcétera, etcétera, tipos de suelo que deben de formar las cortinas. Entonces, hay diversas especialidades en la geología. ¿Podrías nombrar algunas y en esa gran gama de infraestructura cómo se aplica? Mira, la geología, como te decía, tiene varias ramas: la parte minera, la parte petrolera, la parte de prospección de agua, la parte aplicada en ingeniería civil, que es la que mencionas, la parte ambiental, la parte urbana. La parte que tú mencionas, que tiene que ver con las grandes obras de infraestructura, es la geología aplicada a la ingeniería civil. Esta geología aplicada también se le ha denominado geotecnia, y es la frontera entre la ingeniería civil y la geología pura. Es decir, cómo aplica los conocimientos geológicos en favor de los estudios que permitan la factibilidad desde el punto de vista técnico de las diferentes obras. Por ejemplo, una presa, lo que se estudia es, primero se hacen los estudios geológicos generales para saber el tipo de rocas que hay, y después se hacen los estudios geotécnicos para conocer los parámetros de resistencia, de formabilidad, porosidad, permeabilidad necesarios para saber
los niveles de cimentación, los cierres hidráulicos que debe tener la presa para que el agua no se fugue, y la aplicación de la sísmica, la geología, para poder diseñar una presa que ante un temblor resista los embates de la aceleración del terreno. Muy bien. Seguimos pensando que una buena obra tiene que estar bien cimentada, bien analizada en lo que se refiere a su fundamento, a su fundación, que son las cimentaciones. Ahora, cuéntanos un poco sobre la Fundación Ciencias de la Tierra. ¿Cómo se originó la idea? ¿Quiénes fueron los fundadores? ¿Cuál es el objetivo y que se persigue? Y si es posible, algunos resultados que ya se hayan tenido sobre la actividad de esta importante fundación. Mira, la Fundación Ciencias de la Tierra surge de el conocimiento que tuvimos en el 2008, por ahí así, de que en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y esto es aplicable a todas las escuelas de ingeniería del país, porque nuestro país es un país de ingresos medios, es un país con un alto índice de pobreza. Entonces nos dimos cuenta de que un gran porcentaje de los muchachos que cursan la carrera abandonan la misma porque no tienen los suficientes recursos económicos para continuar. Entonces investigamos y nos dimos cuenta que más o menos más allá de la mitad de los muchachos que asisten a las universidades tienen un ingreso familiar que oscila entre los 4 y 8 mil pesos mensuales, que son familias de por lo menos 2 o 3 hijos, y que a todas luces es insuficiente el ingreso familiar para poder sostener a estos muchachos en las carreras. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, derivado de un congreso de geología que realizamos en el año 2008, me parece, los fondos que obtuvimos, las ganancias que obtuvimos de ese congreso, de acuerdo con el comité ejecutivo de la Sociedad Geológica Mexicana que yo presidí en esa época, estuvimos de acuerdo en donar ese dinero en favor de estos estudiantes. Estos estudiantes se becan económicamente. Tenemos 7 escuelas con 10 estudiantes becados de cada escuela, la Universidad del Politécnico y otros 5 escuelas más. Y estos muchachos reciben una beca económica mensualmente, pero con un criterio diferente. Normalmente las becas se otorgan a los mejores alumnos, a los que tienen promedio más alto. Y nosotros aquí pensamos que hay muchos alumnos que no tienen un promedio alto porque no tienen ni siquiera para tener 2 alimentos al día. Algunos de ellos se trasladan a su escuela caminando porque no tienen ni para el camión. Entonces el requisito fue que tuvieran un ingreso familiar no mayor de 8 mil pesos, que fueran alumnos regulares, es decir, que no estuvieran debiendo o reprobados en ninguna materia, y que a partir de recibir la beca cada semestre se comprometieran a subir media décima su promedio. Como resultado de eso tenemos, me parece que el año pasado, 46 muchachos egresados ya en productivo, trabajando, gracias en parte a la ayuda que les dio la Fundación Ciencias de la Tierra. ¿Cómo se sostiene la fundación? La fundación se sostiene con donativos y concursos que le damos a diferentes empresas e instituciones del gobierno relacionadas con la ingeniería, por supuesto, en donde la mayoría de los instructores que asisten a dar esos cursos no cobran, y el dinero que cobramos entra directamente a la fundación. Adicionalmente recibimos, como te decía, algunas donaciones de gente que nos quiere ayudar, y estos libros que mencionaste, que soy coautor de los mismos, se venden, se consigue primero el financiamiento para imprimir los libros y después se venden, y el producto de esa venta también entra a las arcas de la Fundación Ciencias de la Tierra. Muy bien. Pues es una labor muy encomiable y además muy necesaria en nuestro país, Gustavo. Ahora, referente precisamente a los libros que acabas de mencionar, Geología aplicada a la construcción de infraestructura y Geología ambiental, primero platícanos del primero, cuál es el objetivo, cuáles son el tema central que se busca, difundir con seguramente libros de texto, ¿verdad? Sí, efectivamente son libros de texto. Los dos tienen el mismo objetivo y los dos fueron hechos con el mismo criterio.
Estos libros recogen la experiencia de varios de nosotros durante nuestro andar profesional, es decir, más de 30 años en problemas de geología aplicada, en este caso para obras de la Comisión Federal de Electricidad, para Comisión Nacional del Agua, para Petróleos Mexicanos, y recientemente los aspectos ambientales que nosotros vemos que son necesarios conocer para después respetar cuando se desee realizar una obra de infraestructura. La idea de estos libros es que sirvan de guía y de complemento a los estudiantes y a los profesionistas también que ya están en ejercicio de la profesión, para que complementen los conocimientos de la academia, los conocimientos prácticos, con este par de ejemplares que te estoy mencionando. En estos libros hemos participado varios ingenieros de la CFE y ninguno de ellos, por supuesto, ha cobrado un solo centavo por participar en la elaboración de sus libros. Al contrario, están, así como yo, orgullosos de que con la venta de sus libros fomentemos primero la cultura de los estudiantes, los ayudemos a saber más y en segundo lugar recaudemos fondos para los que están, digamos, en tránsito o estudiando la carrera, puedan terminar sus estudios de manera satisfactoria. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Muy bien. Referente a los 80 estudios para diversas obras importantes, tanto para CFE como para Petróleos Mexicanos, Comisión Nacional del Agua y la industria privada y de algunos gobiernos, como Panamá, Ecuador y Guatemala, ¿qué experiencia nos puedes platicar de algunas de estas 80 obras, las más relevantes? ¿Qué es lo que te ha dejado y sobre todo cómo se ha aplicado todo este conocimiento técnico para resolver alguno en especial? Mira, la experiencia es, en primer lugar, lo que me he dado cuenta en el desarrollo de esos 80 estudios que mencionas, es la importancia que tienen los estudios para el desarrollo de cualquier obra de infraestructura. Esto es, los estudios son la primera parte, o sea, la primera parte del proceso antes de poner en operación una obra. Y cuando hablo de los estudios, actualmente me refiero a los estudios geológicos, geotécnicos, topográficos y todas las ramas afines a estas disciplinas, los estudios ambientales y los estudios sociales, que recientemente han tomado una gran importancia en el desarrollo de infraestructura.
Es decir, hace algunos años, cuando yo empecé la carrera, ni los estudios ambientales ni los sociales formaban parte importante del proceso de la planeación, programación, estudios, construcción y puesta en operación. Sin embargo, hubo un punto de quiebre allá por 1980-85, en donde ya se vio la necesidad de hacer estudios con un enfoque de sustentabilidad, es decir, tomar en cuenta los aspectos ambientales y sociales y sobre todo voltear para ver los beneficios que las comunidades que están cerca de estas obras iban a recibir. Es decir, las comunidades tienen el derecho de reclamar beneficios cuando se hace una obra social, como un puente, como una presa, como una carretera, aunque es un hecho que también les beneficia a ellos. Ellos tienen, los que están cercanos a estas obras, el derecho de reclamar que se les incluya en el proceso de planeación y en los beneficios finales que va a tener el proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos contratando mano de obra local, haciendo una cadena productiva por ahí, comprando los materiales que se requieren en la obra y que sean susceptibles de comprarse localmente, y a través de obras sociales les construimos escuelas, hospitales, caminos, centros deportivos, etcétera, etcétera. Entonces, los estudios son para mí fundamentales y deben de anteceder al diseño de las obras, es decir, no se pueden empatar los estudios con el diseño de las obras, porque cabe el riesgo de que si así se hace, las obras pueden tener problemas técnicos que retrasan los programas y encarecen el costo de la obra, y por lo tanto la relación beneficio-costo programada no se cumple. Muy bien, podríamos pensar que esto sería parte de la planeación del proyecto, el hecho de los estudios geotécnicos, geológicos y demás que tienen que ver con la geología. Ahora, referente a todo esto, ingeniero Gustavo Albizu Lara, participando dentro precisamente de la Fundación Ciencias de la Tierra, subiste como secretario general en la anterior administración de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, y actualmente presides esta Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. ¿Podrías platicarnos referente a los objetivos, cómo está conformada la unión y qué se espera de tu administración? Mira, la UMAI está conformada por 60 organizaciones de diferentes disciplinas de la ingeniería. Todas las disciplinas de la ingeniería organizada forman parte de esta Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la UMAI. Sí. Internamente está conformada por un consejo consultivo que se constituye por un presidente, 5 vicepresidentes, un secretario general, un tesorero, 3 vocales y un director ejecutivo. Y además tiene comisiones técnicas que son las que le dan vigor, digamos, al funcionamiento de la UMAI, a la estructura de la UMAI. Nosotros, el objetivo principal de la UMAI es vincular a los ingenieros mexicanos con la industria y con la academia. Es decir, estamos muy interesados porque los ingenieros de México formen parte de los grandes proyectos nacionales, como el del aeropuerto, como el emisor Oriente, como las grandes presas, como los grandes puertos, como los grandes puentes, los desarrollos carreteros. Pero también estamos muy interesados en que la academia vincule a los estudiantes con la industria, buscando siempre que los estudiantes en sus años terminales de la carrera adquieran o empiecen a adquirir experiencia a través de una educación tipo dual, en el que los muchachos en sus últimos 2 semestres puedan hacer prácticas de su disciplina en las empresas afines a lo que ellos están estudiando, de manera que cuando terminan la carrera tienen cierta experiencia. Obviamente la experiencia se adquiere con el tiempo y acompañada de gente que sabe más, pero
es preferible que un estudiante salga al mercado laboral ya con 2 semestres de haber participado en proyectos reales, y entonces esto, el beneficio que trae tanto para el estudiante como para el empresario, es que la curva de aprendizaje se reduce en tiempo y los muchachos empiezan a ser productivos mucho más temprano que cuando salen directamente de la escuela sin ninguna experiencia. La otra cosa que busca la OMAI junto con las agrupaciones que dependen o que están, afiliadas a esta organización, es buscar la preparación continua de los agremiados. Esto es a través de la certificación. Estamos proponiendo que se haga una certificación de conocimientos periódica para que la competitividad de los ingenieros mexicanos se vea reflejada en mayor eficiencia en los trabajos que ellos realizan y puedan competir con profesionistas extranjeros que están llegando a este país. Adicionalmente, lo que hacemos es que estamos buscando, y aprovecho la oportunidad para mencionarles, estamos organizando el Congreso Internacional de la OMAI 2015, que se va a celebrar del 23 al 25 de agosto en el World Trade Center, y en ese congreso vamos a tratar 10 temas importantísimos para la vida nacional. Destaco 2 o 3: los precios del petróleo, el desarrollo de infraestructura, el desarrollo industrial, la educación, los riesgos ante los fenómenos naturales, por citar solo algunos. En esos 10 temas que son de interés nacional, la OMAI va a recoger la opinión de los especialistas que van a disertar sobre esos temas y va a proponer un documento al gobierno federal o a las instancias que correspondan con propuestas de solución a esos problemas que nos aquejan día a día. Entonces, la OMAI lo que hace es que, tiene como objetivo primordial ver cómo a través de los conocimientos de sus ingenieros se beneficia a las comunidades y se impulsa el desarrollo social del país. Muy bien, estas va a ser del 23 al 25 de agosto. ¿Nos puedes dar el lugar y aproximadamente si va a haber una actividad paralela, alguna exposición? Y por otro lado, algunos nombres de algunos temas, de algunos ponentes que consideres pertinente mencionar para darnos como resultado el hecho de tener más o menos completa esta información. Con mucho gusto. Repito, el Congreso se va a celebrar del 23 al 25 de agosto en el World Trade Center de la Ciudad de México. Habrá de manera paralela una exposición industrial y tecnológica en donde van a participar empresas como Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Petróleo, la Comisión Federal de Electricidad, el Latin Petroleum, el Grupo Carso, por citar algunos, ¿no? Sí. Vamos a tener del orden de 50 y tantos expositores industriales y tecnológicos y dentro de los conferencistas que van a asistir, te menciono, no por importancia, sino como van apareciendo aquí en la lista, al director general de la CFE, que va a hablar sobre la realidad y perspectivas de la transición energética en México, al señor secretario de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza, quien nos hablará sobre la infraestructura, prioridad del país para su crecimiento. Vamos a tener mesas sobre el mercado eléctrico nacional, en la que va a haber ponentes el subsecretario de Electricidad, César Emiliano Hernández, el doctor Francisco Barnés de Castro, el ingeniero Eduardo Meraza Teca, nuevo director general del SENACE. Tendremos por otra parte la mesa de educación, en la que los ponentes será el director general del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández Faisnat, el director general de Tecnológicos Nacionales, Manuel Quintero, el presidente de Voz Unificada de Ingeniería, el ingeniero Alfredo Elías Ayuf. Te estoy citando solamente algunos. Claro. Vamos a hablar sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, un tema importantísimo porque es la obra más importante que se va a hacer y que se ha hecho en el país históricamente. Ahí vamos a tener la presencia del ingeniero Raúl González Apaulaza, que es el director técnico de los trabajos del aeropuerto, al ingeniero Luis Robledo Cabello, que es del Colegio de Ingenieros Civiles, es un experto en obra pública, al maestro de ingeniería Juan de Dios Alemán, que es especialista en geotecnia,
Vamos a tener, por ejemplo, la parte prospectiva de la Ingeniería al Desarrollo Nacional, en la que estará presente el ingeniero Jaime Chico Pardo, presidente de NESA, el ingeniero Bernardo Quintana Isaac, presidente del grupo ICA, y el ingeniero Jaime Lomelí Guillén, presidente del grupo VAL. Te cito solamente algunas conferencias magistrales. Estarán el valor de las empresas mexicanas en el desarrollo del país, por el contador público Ricardo Salinas Pliego, el papel de la ingeniería financiera mundial en el desarrollo sostenible, por el ingeniero Carlos Slim Elú, por citarte solamente parte de lo que será el programa. Como te puedes dar cuenta, es un programa bastante completo, lleno de gente, de personajes reconocidos por su trayectoria y con temas, como te decía, totalmente del interés de todos los mexicanos. Muy bien, ¿este es un congreso de ingeniería o a quién más podría interesarle todos estos temas? ¿A quién va dirigido, básicamente? Bueno, es un congreso que organiza la Unión Mexicana de Ingenieros. Pero es un congreso que, por los temas que te mencioné, puede ser de interés de casi cualquier profesionista mexicano, es decir, economistas, financieros, por supuesto, ingenieros, abogados, contadores públicos y toda la gente que tenga interés por saber qué es lo que está pasando en el país y cuáles son las propuestas de solución que los ingenieros mexicanos haremos a esos problemas. Muy bien. Hablando de problemas reales, también en agosto del 2009 recibiste por parte del presidente Calderón y algunos otros profesionistas de la Comisión Federal, pues un reconocimiento, el reconocimiento Edison Award por la participación en los trabajos del deslizamiento del río Grijalva. Para el público que no conoció mucho sobre el tema, que en su momento fue noticia, pero que después realmente los detalles técnicos de cómo se solucionó, cuáles fueron los problemas, ¿podrías platicarnos algo sobre eso? Sí, mira, este reconocimiento del Edison Award es un reconocimiento que hace esta academia, la Academia Edison, al mejor trabajo de ingeniería relacionado con la industria eléctrica en el mundo. A nosotros nos tocó el honor, el presidente recibió originalmente ese premio y junto con el presidente de esa academia nos lo retransmitió a 10 integrantes de la Comisión Federal de Electricidad por haber participado en este problema. Esto es, lo que pasó fue que en una zona, algunos kilómetros, pocos kilómetros, 10 kilómetros quizá, aguas arriba de la presa Peñitas, hubo un deslizamiento súbito por las altas precipitaciones que se dieron en noviembre del año 2007 y un cerro se deslizó y tapó el cauce del río. Entonces, eso traía dos problemas de principio. Primero, que la presa de Peñitas ya no iba a ser retroalimentada por el río y que iba a tener que reducir su operación, lo cual tiene un costo. Y en segundo lugar, que una vez lo que se tapó, el tapón causó un embalse hacia aguas arriba que ponía en peligro que se inundara la presa Malpaso que está adelante y que no nomás suspendiera las operaciones, sino que dañara las instalaciones. Ese era otro problema. Y el tercer problema y más importante es que como seguía lloviendo, teníamos miedo que el agua rebasara el tapón, arrastrara el tapón, formar una ola, tumbar la presa de Peñitas y matar a media ciudad de Villahermosa en horas o en minutos. Entonces lo que se hizo fue, primero se planteó cuál había sido el problema. Fue un problema geológico, un deslizamiento geológico a través de unas fallas que detectamos. Y en segundo lugar se planteó la idea de destapar, reencauzar ese tapón, pero teníamos solamente 40 días para hacerlo, porque de acuerdo a las proyecciones de las precipitaciones que se iban dando, si en 40 días no lo lográbamos, el agua iba a rebasar el tapón y lo iba a arrastrar. Entonces, ese fue un trabajo en el que obviamente recibimos la ayuda de Petróleos Mexicanos, del Ejército Nacional y por supuesto de todas las áreas de Comisión Federal de Electricidad, del Instituto de Ingeniería, del Instituto Mexicano, del Instituto de Tecnología del Agua, y entre todos se diseñó un proyecto
encabezado por la CFE, para poder reencauzar el río, haciendo un canal del cual removimos 3 millones de metros cúbicos en 45 días. La dificultad de esto es que no teníamos maquinaria en el sitio, y la maquinaria la tuvimos que meter en pangas a través del embalse de Peñitas y reconstruir un camino adicional para que pudieran llegar tractores, camiones fuera de carretera, rotomartillos, los alimentos y todo lo que necesitábamos para poder hacer este trabajo. De tal suerte que en 45 días logramos el reencauzamiento del río Grijalva, y el premio, el reconocimiento de Edison Award, fue precisamente por la rapidez y la precisión con que se hizo ese trabajo. Muy bien, otros problemas muy reales y que también fueron, digamos, producto de algún fenómeno natural fue el hecho de que las playas de Cancún y Playa del Carmen, después de algún meteoro, hayan desaparecido algunas de ellas. Entonces aquí participaste y tuviste un reconocimiento precisamente por haber coordinado esa restitución de las playas. Nos gustaría que nos platicaras cómo la técnica puede restituir playas. Sí, Cancún está en una zona que se llama ruta de huracanes, es frecuente que pasen huracanes o tormentas tropicales o depresiones tropicales cerca, y los vientos y el oleaje erosionan las playas porque con la construcción de toda la infraestructura de Cancún, los hoteles y el bulevar que está en Cancún, lo que ocasionó fue que se rompió el equilibrio. Es decir, esta infraestructura se construyó sobre las dunas que alimentan a las playas. Las playas normalmente se conservan cuando tienen dunas, es decir, en época de invierno, cuando el oleaje es muy intenso, erosiona la playa, y después el viento sopla las dunas y compensa la arena que se llevó el oleaje. Y al revés, en época de olas mansas, la playa se restituye y el viento sopla y regresa a las dunas la arena que había llegado a las playas, y se forma un equilibrio. Cuando tú rompes ese equilibrio, entonces nada más tienes pérdidas. Pero si a eso le agregamos que hubo huracanes como el Gilberto y otros más que pasaron por esta zona, desnudaron prácticamente Cancún, es decir, dejaron a Cancún sin playas. Y esto tenía dos efectos. El primer efecto es que las playas, las olas, estaban ya rompiendo sobre las bardas de los hoteles y ponían en peligro las instalaciones en un mediano plazo. Es decir, algunos hoteles, que no puedo decir el nombre, pero ya sus albercas, por ejemplo, ya estaban cuarteadas, ya no estaban funcionando. Ese es el primer problema, es decir, que las instalaciones iban a quedar inservibles si no hacíamos algo. En segundo lugar, que el turismo, Cancún se anuncia por dos razones: playa y sol. Nada más había sol, ya no había playas. Entonces el turismo se empezó a ahuyentar. Entonces el gobierno federal tomó la determinación de restituir esas playas y se fijó en la Comisión Federal de Electricidad, específicamente en el grupo que yo dirijo en esta institución, para hacer un proyecto para restituir las playas. Hubo varios proyectos, varias opiniones, pero nosotros siempre lo que hicimos fue tratar de hacer un trabajo de ingeniería que se sintiera pero que no se notara. Es decir, había propuestas de poner, digamos, arrecifes artificiales, pero que iban a quitarle el aspecto limpio que tiene Cancún, la belleza que tiene Cancún. Otros decían que había que sembrar en las orillas de la playa vegetación para que la vegetación fijara la arena, pero le iba a quitar el gusto a la gente de poderse acostar en esas arenas tan finas. Sí. Entonces, lo más importante de esto fue, primero, darnos cuenta de cuál era el perfil que había quedado abajo del agua, lo que no se veía después del huracán, y segundo, conseguir un material, una arena que fuera muy similar a la que teníamos. No podíamos poner una arena diferente. Entonces se hicieron estudios
apoyados por buzos, apoyados por geofísica marina, y se encontraron diferentes bancos de materiales de arena, y esa arena se trajo para restituir las playas con ciertas técnicas, apoyados en compañías extranjeras que son los dueños de las dragas. En México no tenemos dragas de ese tipo. Entonces, a través de una licitación pública, la Secretaría de Turismo contrató una empresa para que pusiera las dragas, pero siempre bajo la dirección de la ingeniería mexicana. Entonces, se restituyeron las playas en 3 meses, se dejó un ancho de playa por medio de 50 metros de playa seca, es decir, la playa que está entre donde llega el agua de las olas y donde termina la playa al lado de los hoteles, son 50 metros, y tiene 5 años y esas playas conservan su ancho, y el turismo se incrementó en un porcentaje de 20 o 30%. Cancún y la Riviera Maya, en Playa del Carmen, donde también hicimos trabajos, según datos de la Secretaría de Turismo del Estado, contribuía con 5 a 7 mil millones de dólares al año de ingresos por turismo. Y la ocupación hotelera en esa época en la que no había playas había disminuido drásticamente a menos de 40%. Según datos también de esa misma Secretaría, después de la restitución de las playas, actualmente la ocupación se conserva arriba del 70%. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Sí, muy bien, pues una gran actividad de la ingeniería para recuperar la actividad económica, que es primordial para estos sitios, y además con una gran infraestructura hotelera que seguramente estaba pues subutilizada. También has participado en proyectos tan importantes como la Yesca. La Yesca es, digamos, uno de los más importantes que se han construido a últimas fechas. ¿Podrías darnos algunos datos sobre altura de cortina, tipo de cortina, el embalse, qué capacidad tiene y cuál es el objetivo de esta presa? Mira, esta presa tiene del orden de 208 metros de cortina. Es una cortina de enrocamiento con cara de concreto. Su objetivo es la generación de energía eléctrica. Forma parte de un sistema, que es el sistema sobre el río Santiago, que está constituido por la presa de San Rafael hacia abajo, Aguamilpa, El Cajón y la Yesca. Estas 4 presas, igual que las presas del río Grijalva, son fundamentales para el aporte de energía de pico. Es decir, es una energía que se
se genera solamente en horas pico, muy temprano, muy tarde en la noche, o cuando el SENACE requiere una energía para llenar algún paquete de energía que se solicite en alguna parte del país. Entonces son presas, son obras muy importantes. Además es energía limpia, son obras que dan mano de obra, se contratan 5 a 6 mil personas durante 6 años de mano de obra directa más la mano de obra indirecta. Se beneficia a las comunidades con obras sociales, con caminos, básicamente la infraestructura, pues tú sabes que es la base de la red social, en donde la gente puede intercambiar sus productos y hacer sus negocios y tener sus ingresos asegurados, ¿no? Entonces, estas obras son obras tan importantes que los estudios llegan a durar hasta 2 años antes de poder tomar la decisión de empezarlas a construir. Entonces, este tipo de obras como la Yesca, como el Cajón, en el que también participé, son obras que se construyen bajo la dirección de la Subdirección de Construcción de la CFE, y en donde la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil y los geólogos que trabajamos en esto participamos desde los estudios de prefactibilidad, factibilidad y durante la construcción, para ir subsanando problemas que no fue posible advertir durante los estudios preliminares. Muy bien, pues son obras verdaderamente importantes que han beneficiado a grandes sectores de la población, como mencionas, con empleo directo y después con generación de energía eléctrica. Yéndonos al ámbito internacional, comentamos que has participado en proyectos como en Panamá, en Ecuador, en Guatemala. ¿Podrías platicarnos qué tipo de proyectos y cómo fue esa participación tuya en ellos? Mira, la ingeniería mexicana es muy reconocida mundialmente, pero especialmente reconocida en Centro y Sudamérica. Entonces, los proyectos que se mencionan ahí, Ecuador, Panamá y Guatemala, son proyectos también hidroeléctricos, en donde México tiene una gran experiencia de muchos profesionistas, los que me antecedieron y los que están ahora aprendiendo, jóvenes muy brillantes, jóvenes no muy jóvenes, maduros, y gente como yo que ya tiene 30 años, más de 30 años de carrera. Entonces, gracias a ese reconocimiento de cómo se hacen los estudios en México, gracias a que no hemos tenido ningún problema en este tipo de obras importantes en el país, como ha habido en otros países del mundo, estos países se han acercado a la Comisión Federal de Electricidad para contratar los servicios de ingeniería, para apoyarlos en los estudios de factibilidad y el diseño de proyectos que le corresponde a la Subdirección de Construcción para las obras que están programando o que ya están construyendo. Entonces, lo que ha pasado es que hemos hecho obras importantes, se nos han reconocido internacionalmente, y por ello estos países han acudido a la Comisión Federal de Electricidad para solicitar su ayuda. Muy bien. Pues ingeniero Gustavo Arvizu Lara, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, pues muchas gracias por esta entrevista, y sobre todo nos gustaría que nos repitieras el próximo evento del Congreso Internacional UMEI 2015, las fechas, el lugar. Algunos que nos estén escuchando, viendo, probablemente quieran comunicarse a alguna página de internet, a algún correo electrónico, algún teléfono, saber cuáles son los costos, etcétera, y podríamos tener esa información, ingeniero. Con mucho gusto. Repito, el Congreso UMEI Internacional 2015 tiene como lema la ingeniería en la solución global, y se llevará a cabo del 23 al 25 de agosto del 2015 en el World Trade Center de la Ciudad de México, y los interesados pueden pedir información al correo electrónico del UMEI, que es umai.mx@gmail.com, o congresoumei2015@gmail.com,
y a los teléfonos 55 52 71 61 86. Ahí les daremos la información que ustedes soliciten con mucho gusto, y tenemos especial interés en que estudiantes y profesores e ingenieros acudan a este congreso para que conozcan muy de cerca el punto de vista de especialistas sobre los problemas principales que aquejan a este país. Pues muchas gracias, ingeniero Gustavo Arbizu Lara, por estos momentos de tan interesante charla y plática en temas tan importantes para la vida económica del país. Y pues deseamos que este Congreso Internacional, que se llevará a cabo del 23 al 25 de agosto, ya tenga un gran éxito. Pues muchas gracias, Gustavo. Muy amable. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos de ustedes y los invitamos a sintonizarnos en www.astl.tv todos los miércoles de 8 a 9, en donde transmitimos el programa Profesionistas por el Progreso. Buenas noches.